Padre, en el nombre de Jesús, ha llegado la hora, Padre, de exaltar tu nombre, de glorificar tu nombre, Padre. Lo que tú diste, Señor, se va a transmitir hoy. Yo te ruego, Padre, que a cada uno de mis hermanos todos sus sentidos estén puestos en la enseñanza. Te pido, Padre, que la vista, su oído y el hablar estén puestos en esto, Señor, para que aprendan y conozcan más de ti, Padre. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo que hoy se derramará, porque así tú lo has querido, Padre. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La templanza, última virtud que describe en estos versículos. Y de momento lo único que quiero que sepas que la templanza también se le llama dominio propio. Por eso el tema de hoy, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe? Ejerciendo el dominio propio. Fíjense, el dominio propio es parte del fruto del Espíritu Santo. Este dominio propio es el que Dios quiere que cada uno de los que estamos aquí presentes manifestemos. Pero solamente este fruto, este dominio propio solamente proviene de haber creído en Jesucristo. El dominio propio, ya sea templanza o dominio propio, es esa virtud que tú y yo, tarde que temprano, lo tenemos que mostrar. ¿Cómo lo vamos a mostrar? A través de la evidencia. ¿Y por qué? Porque somos sus hijos. En este tema, lo que ustedes van a escuchar, que yo le pido que me sigan en la pantalla y también en el oído, y va a haber exámenes, en este tema si hay examen, por eso te pido por favor que prestes atención. Vas a encontrar que nosotros no podemos ejercer dominio propio si no tenemos al Espíritu Santo. Pero también vamos a identificar por qué se dijo la frase, contra tales cosas no hay ley. Y para eso es importante que conozcamos de lo que se trata este tema. Porque ¿qué estamos tomando? Gálatas. ¿Cuál era el tema con Gálatas? Entonces, para poder entender este tema, tiene que ver con lo siguiente, y es donde no quiero que te pierdas, porque si nosotros no entendemos esta parte, no entenderemos la parte final. Vamos a recordar algo. La gracia de Jesús también fue manifestada a nosotros. Escúchame bien, a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué les digo a nosotros? Bueno, porque Dios nos ha permitido arrepentirnos y nos ha permitido a todos nosotros tener vida eterna. Si tú lees Hechos 11:18, te va a aparecer en pantalla, traducción en lenguaje actual, dice, ponme atención, cuando los hermanos judíos, ¿de quién está hablando? Hermanos judíos, oyeron esto, dejaron de discutir y se pusieron a alabar a Dios. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Dice, y decían muy admirados, así que también, ¿qué dice? A los que, ¿qué? Ok. Está hablando judíos y no son judíos. Dios les ha permitido ¿qué cosa? Arrepentirse para vida eterna o para tener vida eterna. ¿Qué es lo que pasó aquí? En ese momento lo que había acontecido es que el apóstol Pablo, porque es quien está escribiendo, el apóstol Pedro, se le había mostrado una visión, no sé si alguien la recuerda, la visión que iba descendiendo un lienzo con diferentes, dice ahí, cuadrúpedos, clases de reptiles y todo, ¿no? Dice que él vio una visión y el Señor le dijo, ¿sabes qué, Pedro? Mata y come. Y él le dice, pero yo nunca he comido cosa inmunda. Se lo dice 3 veces. Y él le dice, no digas inmundo a lo que yo he santificado. Pero al mismo tiempo se le estaba apareciendo una visión a un tal Cornelio. Un Cornelio que era extranjero. Y a él Cornelio se le dijo, ve por Pedro a casa de tal persona y tráelo porque él te va a declarar algo. Son 2 visiones, 2 personas. Dice la Biblia que este Cornelio era un varón piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Eso lo puedes encontrar en Hechos 10 y 11. Pedro, en ese momento Pedro fue obediente, aunque Pedro en su mente tenía algo, tenía muy arraigado un pensamiento. ¿Saben qué pensamiento? Que para los judíos, recuerda que estamos hablando de judíos y no judíos, para los judíos era abominable juntarse y acercarse a un extranjero.
Entonces él de alguna manera, por obediencia, él va. Llega a la casa de Cornelio, dicen las escrituras. Los dos empiezan a decir la visión. Está ahí Cornelio, le empieza a decir y dice Hechos 10:34, lo ves en pantalla. Dice que después que empiezan a hablar, a decir, mira, a mí me pasó esto, me apareció el ángel, y el otro, a mí yo vi descender, se quedan ellos y dice Pedro. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, en verdad comprendo. ¿Qué comprende? Dijo, que Dios no hace, o sea, él toma a todos. 35, sino que ¿dónde dice? En toda nación. O sea, y ahí ya no dice judíos, sino toda nación, hablando de todos los países. Se agrada el Señor ¿de quién? Del que le teme y hace justicia. Entonces, seguido el entendimiento que Pedro ya tuvo, ya Pedro dice, y también está Cornelio, dice, ya entendemos que Dios se agrada y que Dios en toda nación agrada del que le teme. Sigue Pedro y comienza Pedro a exponerle el evangelio. Entonces Pedro empieza a decirle, Jesucristo es el Señor, le empieza a hablar sobre el evangelio de la paz, le empieza a hablar la resurrección, todo. Y dicen las escrituras en el 10:34, no te me pierdes, sígueme, dice, mientras aún Pedro hablaba, estaba hablando Pedro estas palabras, ¿qué pasó? Dice, el Espíritu Santo cayó sobre ¿quiénes? Todos. ¿Quiénes estaban ahí? Judíos y no judíos, extranjeros. Y dice la palabra en el 45, y los fieles de la circuncisión. Ahí entra algo. ¿Para quién fue el pacto? Para los judíos, la circuncisión. O sea, los judíos, dice, que habían venido con Pedro, o sea, se habían venido con Pedro a la casa de Cornelio. Se quedaron atónitos, o sea, se asombraron lo que estaban viendo. ¿De que qué? De que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y va a empezar el examen, hermano. Pero sí participen, por favor. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál era el pueblo escogido de Dios? Israel, los judíos. Palomita. Jehová Dios, ¿con quiénes hizo el pacto de la circuncisión? ¿Con los judíos o con los gentiles? Okay. Segunda palomita. Una más. ¿A quiénes se le fue dada la ley? ¿A los judíos o a los gentiles? Perfecto. 3. De lo que acabamos de leer de Hechos, Cornelio, ¿a quién se le derramó el Espíritu Santo? ¿A los judíos o a los gentiles? ¿A quién? A todos. A judíos, escucho por ahí. A todos. Bueno, recordemos, esto es cierto, recordemos que Cristo vino primeramente a su pueblo, pero extendió su gracia, lo acabamos de leer, a todas las naciones. Desde el momento en el que el ser humano cree en el sacrificio de Jesucristo, en ese momento el ser humano es salvo por fe y no por las obras de la ley. La ley de Moisés, acuérdate que incluía algo, ceremonias, sacrificios, festividades. Pero el apóstol Pablo lo que está empezando a hacer aquí y les dice a los colosenses unas verdades que tú y yo tenemos que entender, y ahorita la vamos a leer. Acompáñame a Colosenses 2:15, palabra de Dios para todo. Mira cómo dice, está hablando aquí el apóstol Pablo de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Él, nuestro Señor Jesucristo, venció ¿a qué? A todos los poderes y fuerzas espirituales. ¿A través de qué? De la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. O sea, Él se hizo por encima de todo, Él está por encima de todo, nuestro Señor Jesús. 16. Por eso les digo, ¿a quién les está diciendo aquí el apóstol Pablo? A los que creyeron en nuestro Señor Jesús. Ese por eso es, porque ya Él venció. Le dice, no permitan que nadie les diga qué cosa, hermanos, lo que tienen que comer o beber. Y no quiere decir de que comida que tú comes diario, ahorita vas a entender. Tampoco se sientan obligados a qué, tales como fiestas de guardar, celebración de luna nueva o días de descanso.
¿En dónde estaba todo esto? Era parte de la ley. 17. Esas son cosas de cuándo, dice, del pasado, imágenes borrosas de lo que estaba por venir. Pero ahora, ¿qué dice? Que es la realidad. Cristo es la realidad de todas las cosas que la ley estaban marcando. Así nos enseña las Escrituras. Lo que estaba haciendo aquí el apóstol Pablo era sobreexaltar a Cristo y hacerle ver a ellos, a los que estaban confundidos, que no podrían obligar a nadie a guardar la ley. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí están conmigo? Dice, la población de Colosa, porque aquí le está hablando a los colosenses, era una mezcla de judíos y de gentiles que habían creído en el Señor. Y Pablo es lo que le estaba diciendo en pocas palabras. ¿Saben qué, hermanos? En Cristo se cumplió la ley. Y volvemos a preguntar, otro examen, a ver si entendieron. Eso me garantiza que sí me están poniendo atención. Los gentiles que leímos en Hechos, cuando Cornelio recibieron el Espíritu Santo por guardar la ley o como un regalo de haber creído en Jesús. Amén, por la fe en Jesús, por la confianza en Jesús. Otra pregunta, ¿nosotros somos de nacionalidad judía? No. Otra pregunta, ¿se nos obliga a guardar la ley? Tengamos cuidado por todo lo que está pasando hoy en día. Entonces, ¿cómo somos justificados? Por la fe en Jesucristo. ¿Por quién recibimos el Espíritu Santo? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Están conmigo? Amén. Ahora sí, ahí vamos. Con los creyentes de Gálatas, ¿qué estaba pasando? Estaba pasando algo. Muchos se estaban alejando de la gracia de Dios, porque habían algunas personas que habían introducido y que querían obligarlos a que se circuncidaran. O sea, querían que guardaran toda la ley. Entonces ya no se podía, porque ya habían creído en Jesús, no debían de hacerlo. Y Pablo por eso les dice en Gálatas 5:3, dice, les advierto una vez más. ¿Qué quiere decir? Que ya se los había dicho continuamente. Y le dice una vez más. ¿Qué dice, hermano? Yo quiero que estés conmigo. Cualquiera que se circuncida, ¿qué? ¿Está qué? Obligado a guardar toda la ley. 4. Los que quieren que Dios los acepte por obedecer la ley, ¿qué dice, hermanos? Rechace el amor de Dios y dejan de estar, ¿qué? Okay. Para todos aquellos que quieren regresar a la ley, si regresan a la ley, rechazan el amor. ¿Para qué vino Cristo entonces? ¿Y qué pasa? Que ahorita en 2025 está presente esto y cada día está tomando más fuerza. Algunos por ahí quieren ganar su salvación obedeciendo la ley. E inclusive en el transcurso de la historia se han inventado muchos mandamientos de hombres, demasiado, y lo podemos ver en las iglesias tradicionales. Pero lo peor de todo es que te dicen, tienes que hacer esto, y nosotros ni judíos somos. ¿Nosotros qué somos, hermano? Mexicanos. Entonces, cuando una persona intenta guardar toda la ley, está obligada a cumplirla absolutamente toda. Y si no la guarda, te vuelves esclavo de la ley. Santiago 2:10 nos los dice. Pues ustedes cumplen toda la ley. Ese cumple toda la ley quiere decir, si ustedes pretenden cumplir toda la ley, pero lo desobedecen en cuanto, en un solo punto, son culpables de desobedecer toda la ley. Por eso, hermanos, hasta aquí nos tiene que quedar claro algo. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Y te lo dice Romanos 3:20. Ahora, y continuamos, dice. Y con los Gálatas estaba ya este problema, y estaba ya fuerte, no te me pierdas, estaba muy fuerte el problema. Y Pablo les estaba explicando la importancia de mantenerse en la fe. Y llegamos a un punto esencial que nos va a ayudar a comprender sobre el fruto del Espíritu. Acompáñame a Gálatas 5:13.
¿Sí están conmigo, hermanos? Van a ver lo que el Señor tiene preparado. Dice, porque vosotros, o sea, todos nosotros, o porque ustedes, está hablando a gente creyente. ¿A qué dice que fuiste llamado? A libertad. ¿Y de qué libertad está hablando aquí? De no ser esclavo de la ley. Pero el apóstol les mencionaba el equilibrio, un equilibrio que todos debemos de conocer y de saber. Por eso sigue lo que continúa, dice, solamente que esa libertad no la uses ¿para qué? Como ocasión para la carne. En pocas palabras le dice, el que tú no guardes la ley, porque ya ahora ya no debes de guardar la ley, no quiere decir o no significa que tú puedas ser libre y hacer todo lo que tú quieras para complacer cualquier deseo que tú quieras. No, eso es lo que le está diciendo. No te equivoques. Y continúa diciendo, sino servíos, o sea, en vez de esto, en que complazcas tus deseos carnales, mejor sírvanse con amor. ¿Quiénes? Habla a la iglesia. 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Y dice nuestro Señor Jesús, y un nuevo mandamiento les doy, que se améis unos con otros. Y aquí nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién cumplió esto? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces por eso sigue diciendo Gálatas 5:16. Digo pues, ¿qué le dice? Andad. ¿Qué significa andad? Vive tu vida así. ¿Cómo? En el Espíritu. ¿Y no qué? No satisfagáis los deseos de tu carne. Es decir, no complazcas los deseos de tu carne. ¿Cuáles deseos, hermanos? El apóstol no se queda con nada porque quiere llegar a un objetivo y lo va a lograr. Y se los dice. Seguidamente les da a conocer cuáles son los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque algunos de ese entonces, como tal vez algunos de estos tiempos, pensaban que bastaba solo con creer en Cristo y ser perdonados. Y como ya eres libre, puedes hacer lo que te venga en gana. Eso pensaban. ¿Y a qué me recordará esto? A lo que nosotros vemos continuamente. Aquí no, allá afuera, en otro lugar. Algunas personas que llegan así a asambleas religiosas, los domingos hacen ritos, ceremonias, pero toda la semana continúan viviendo su vida como si no fueran creyentes. Entonces ponme mucha atención. Vamos a ver las obras de la carne. Mira cómo dice Gálatas 5:19. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice? ¿Qué empieza diciendo? Está subrayada. Y manifiestas. Ese manifiesta es, se está viendo tu conducta, te están viendo, qué estás haciendo, cómo vives, cómo te expresas, qué practicas. Y manifiestas son las obras de la carne. Y empieza a decir cuáles. O sea, para que lo identifiques fácil y rápidamente. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Estas 4 primeras conductas que se manifiestan son 4 manifestaciones que tienen que ver con el sensualismo y tiene que ver con el sexo. Ponme mucha atención. Y estos pecados comienzan aquí, mira. Aquí comienzan en la mente. Estos pecados empiezan a estar aquí y continúa diciendo en el 20. Idolatría, hechicerías. Estos pecados son pecados religiosos. Y continúa la palabra. Enemistades, pleitos, celos, iras, contienda. Préstame atención, hermanos, por favor, para que vayamos captando. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Continúa diciendo el 21. Envidias, homicidios. Estos pecados tienen que ver con las relaciones sociales de todos nosotros y que son manifestadas. De modo que cuando una persona está practicando esto, los estamos viendo, se ve, es visible. Y continúa, borracheras, orgías,
pecados que se cometen en compañía de otras personas. Y continúa diciendo, y cosas semejantes a esta, de las cuales, dice, acerca de las cuales yo les estoy amonestando, como ya se los he dicho antes. O sea, el apóstol era repetitivo porque era necesario, que lo que practican tales cosas, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios. Toda persona que manifiesta esta conducta, ¿sabes qué, hermano? Se duda que el Espíritu Santo more en él. El apóstol empieza a hacer un comparativo. Aquí es necesario que resaltemos nuevamente algo. El fruto, fíjense, hermanos, el fruto es solamente un fruto, no son muchos frutos. ¿Sí están conmigo? ¿Cuántos frutos son? Uno. No son muchos, un solo fruto, con muchas virtudes. Y estas virtudes se manifiestan en cada creyente. Todas estas virtudes se van a relacionar entre sí, van a ser tu forma de vivir, tu forma de pensar, tu forma de actuar. Y por eso continúa diciendo, el amor, ya lo estudiamos, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, y llegamos al tema. Y ahorita vas a entender por qué todo el contexto. Templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Va. La templanza está definida, ¿sabes cómo se define la templanza? Sobre fuerza. Está definida como dominio propio, pero también se define como continencia, como cordura, como sobriedad, como disciplina. La templanza, hermanos, es la capacidad que tiene un individuo, escúchalo bien, es la capacidad que tiene un individuo de controlarse o de equilibrar sus acciones y sus emociones. Nada más la pura definición podemos ver que tanto necesitamos esto. Cada uno de nosotros necesitamos sí o sí ejercer dominio propio para que nos ayude a vivir en santidad delante de Dios. Y ahorita vas a entender por qué. Ya que tenemos un Dios santo y la palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Se acuerdan de la lista que dijimos que manifiestan las obras de la carne? Y empecé con 4, Gálatas 5:19. Regresamos tantito. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, inmundicia y... Todos estos pecados, hermanos, inician aquí, mire, en nuestro interior, en nuestros pensamientos. Porque es precisamente que de nuestros pensamientos brotan, se producen acciones. Como por ejemplo, ¿cómo comienza el pecado de adulterio? ¿Ustedes creen que el pecado de adulterio se da de la noche a la mañana? Cuando una persona no está constante en la búsqueda de Dios, se expone o está expuesta a que sus deseos lo dominen. Y todo comienza tan tranquilamente. No traje mi celular. Están en el celular o están en la televisión, se detienen a ver imágenes que no deberían de estar viendo o en la televisión, y ya en su mente empieza a quedar grabado esas imágenes, ahí las llevan y no te estás dando cuenta. Vas a tu trabajo, vas a tu escuela, vas al súper, pero como ya está brotando algo internamente porque están imágenes, ya en la calle los ojos no se quedan quietos. ¿Me entienden? Ya están viendo Proverbios 4:25, dejan de hacer lo del consejo. Dice el consejo, tus ojos miren ¿qué? Lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Ya no se hace esto, sino que están yéndose por muchos lados. Pero esto continúa y parece que nada pasa. Están en su trabajo, de repente tienen una buena amiga o un buen amigo, ya empezaron a tener una relación, una amistad muy bonita, y de repente
Ya no se comunican nada más en el trabajo o en la escuela o a donde estés, sino que ya también te estás comunicando por el teléfono. Y cuando menos lo esperan, los pensamientos te empiezan a atrapar y comienzan a haber otros deseos más intensos. ¿Saben cuáles? Deseos sexuales. Hasta que llega el momento que se consuma. Llega el pecado y por consiguiente, ¿qué creen que llega? La muerte espiritual. Y todo, hermano, todo esto que les comenté se hubiera evitado tan solo con algo. ¿Saben con qué? Con ejercer dominio propio, con la fuerza que Dios nos da para no estar mirando por WhatsApp, ni por Face, ni a otra mujer, ni a otro hombre que no es tu esposa, que no es tu esposo. Pero por estar mirando eso, y me voy a ir al extremo, aún estar mirando pornografía, acontecen esas cosas. Si se ejerciera el dominio propio que el Espíritu nos da, y si tuviéramos realmente el temor al Señor, todos recordaríamos esto. Proverbios 6:32. Mas el que comete adulterio, ¿qué dice la palabra? ¿Es falto de qué? Corrompe su alma el que tal hace. El que comete adulterio, hermanos, se destruye a sí mismo. ¿Se pueden imaginar cuánto dolor produce el adulterio? ¿Se lo imaginan tan siquiera? Y más cuando hay hijos de por medio. En muchas ocasiones, cuando viene un adulterio, se trata de que la relación se vuelva a restablecer. Se intenta. Yo me pregunto, ¿será fácil para el ofendido volver a confiar en la persona que le falló? ¿Qué creen ustedes? Hay mucho dolor, hermanos. Hoy en día está pasando esto. Muchas personas se están divorciando porque hay adulterio. Lamentablemente, no solamente lo podemos contar fuera de la iglesia, sino aún dentro de las iglesias. Y esto está pasando todo por no ejercer dominio propio, por no poner en obra las enseñanzas del Señor. ¿Sí escuchaste? Por no poner por obra las enseñanzas del Señor, porque el Señor para todo nos tiene una enseñanza, para todo nos muestra. Mira cómo dice Primera de Corintios, 7:3, traducción lenguaje actual. Este es el consejo para las parejas. Mira cómo dice. Si están conmigo, hermanos. El esposo debe tener relaciones sexuales solo con quién. Y la esposa debe tenerla. No hay más, hermanos. 4. Ni ella son dueños de su propio cuerpo, sino que son ¿qué? Y los juntó Dios. Y lo que Dios juntó. 5. Por eso, ninguno de los dos debe decirle al otro que no desea tener relaciones sexuales. Sin embargo, pueden ponerse de acuerdo, ¿ya viste? Los dos. Y dejar de tener relaciones por un tiempo y dedicarse a ¿qué? A orar. Ahora, cuando dice ponerse de acuerdo, ¿saben qué están ejerciendo ahí? Dominio propio. Aunque si tu pareja dice ahorita en este momento no, o sea, no vas a andar todo sin dominio propio, ¿no? Sea mujer y sea hombre. Pero mira lo que dice. Pero dice, después deben ¿qué? Volver a tener relaciones. No vaya a ser que ¿qué? Que a no poder controlar ¿qué? O sea, no vaya a ser que te confíes. O sea, no te quedes mucho tiempo tampoco alejado. No vaya a ser que te confíes y que voluntariamente dejes de ejercer dominio propio. O sea, sí entienden el equilibrio, ¿verdad? Y continúa diciendo, porque Satanás los puede hacer caer en una trampa. ¿Y qué creen, hermanos? Muchos están cayendo en esa trampa. Pero si vamos más allá y queremos extraer algo, si nosotros decimos que hemos recibido el Espíritu Santo, quiere decir que su fruto está en nosotros. ¿El fruto del Espíritu Santo está en ti, hermano? Amén. ¿Seguros? Ok. Quiere decir, por lo cual,
el amor, la paciencia, la templanza, siempre te deben de llevar a respetar a tu pareja. Y para ti, tu esposa o tu esposo es la más bonita o es el más bonito. Porque estás ejerciendo dominio propio. Porque está brotando en ti el Espíritu Santo. Porque el amor, recuerda que no busca lo suyo, ¿o sí? El amor no. El amor junto con el ejercer dominio siempre te va a evitar muchos males, hermanos, muchos. Y te va a traer paz y también te va a traer seguridad. Y por consiguiente te permitirá vivir en santidad delante de Dios. Va en escalerita. ¿Se dan cuenta qué tan importante es tener dominio propio, hermanos? Amén. Ahora miren, no nos quedamos nada más con el adulterio. La fornicación. ¿Saben qué es la fornicación? ¿Saben? Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Toda persona soltera que ande inquieto en estos temas debe considerar una frase conocida que dice: no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido. ¿Se lo saben? No, ¿verdad? En ella. ¿Sí se lo saben? Si anda algún soltera, inquieto en estos temas, están muy serios, hermano. Los veo muy serios a todos. En estos temas van a tener muchos pensamientos. Por eso la necesidad de humillarse ante el Señor, para que mediante el Espíritu Santo puedas ejercer dominio propio sobre tus pensamientos. Solamente así es que puedes evitar que hagan nido en tu mente. Pero si no hacemos esto, el soltero que anda inquieto no hace esto, sino que se desespera, si no ejerce la templanza que viene de Dios, ¿saben qué va a pasar? Va a cometer muchos errores. Y las consecuencias que traerá esto pueden ser desastrosas. Y lo peor de todo es que cuando uno hace esto cae en pecado. Mira el ejemplo que te da Proverbios 7:7. Lo tenemos en la pantalla. Mira lo que dice el proverbista. Vi entre los simples, consideré entre quienes. Fíjense que aquí pueden ser jóvenes y jóvenes adultos, o sea, solteros. Aún falto de entendimiento, o sea, falto de dominio propio también. Y los siguientes versículos de si tú lo lees, te habla de una mujer que salió al encuentro, o sea, se lo encontró y lo empezó a seducir, lo empezó a conquistar con toda clase de palabrerías, dice con suavidad, o sea, bien bonito, bien bonito. Y dice en el 7:22, al punto se marchó tras ella, o sea, cayó redondito, o sea, no aguantó, no tuvo dominio propio. Y dice, como va el buey al degolladero, y como quién, el necio a las prisiones para ser castigado. El problema aquí no es la mujer que salió al encuentro, el problema aquí no es el hombre que te salga al encuentro, porque tenemos que verlos de ambos lados. El problema es lo que hay en tu interior, el problema es lo que hay en el interior del joven, el problema es lo que está ya depositado en la mente de la persona. Ese deseo fuerte que no se puede controlar, ese es el problema. Pero si el Espíritu Santo estuviera en esta persona, tomándolo de ejemplo, podría ejercer dominio propio para negarse. ¿Quién lo hizo así? ¿Quién ejerció dominio propio en las Escrituras? Cuando lo agarraron y le ven, acuéstate conmigo. ¿Qué hizo? José. ¿Qué hizo José? Patitas, ¿para qué te quiero? Y salió corriendo. O sea, ejerció dominio propio, prefirió correr. ¿O no se quedó? No, 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 no. Él tuvo la fuerza que Dios le daba y prefirió ir antes que pecar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer o qué debe de hacer la persona que está viviendo así? Lo mismo, tener la fuerza. Y cuando José hizo eso, ¿qué dice la Escritura? Que Dios estaba con José. Entonces, ¿qué tenemos que buscar tú y yo, hermano? Ejercer el Espíritu Santo para poder ejercer dominio propio en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, para no caer en pecado, hermanos. Son dos. Pero ¿dónde más necesitamos ejercer templanza?
¿Sabe dónde más necesitamos aprender a ejercer templanza? En cómo administramos nuestros gastos, cómo administramos nuestros recursos. Y ya sé que tus recursos son tuyos, porque me dice, el hermano me quiere venir a decir lo que tengo que hacer. Yo ya lo sé, hermano. Solamente que el Señor nos pone, dice. Ustedes han conocido personas, no empiecen a nada, porque no se evidencian, porque luego de repente desde acá se ve todo. Han conocido personas que todo lo que ven lo quieren comprar. Llegan al grado de ser compradores compulsivos. Tienen un deseo incontrolable de comprar objetos, pero que ni tan siquiera lo necesitan. Y ahí va el chico o el hombre, el varón, y de repente ve los tenis, unos tenis. No voy a decir marca para no promocionar marcas, pero ve los tenis ahí. Y dice, ¡qué bonito tenis! Y los voltea el precio. ¡Qué caro! Pero me gusta, lo compro. Y se lo lleva. Y llega a la casa y tiene como 7 pares ahí en la casa. Pero él lo quería. O de repente ves a la chica o a la señorita o a la mujer que llega a la plaza y apenas va entrando a la plaza, pero de frente se topa con un vestido bonito en un maniquí. Y desde lejos lo ve y se expresa rápidamente. Ese es el que yo quería, como el que ando buscando. Y va y se mete y corre y lo compra. Y ya que va saliendo se lo voltean a ver sus hijos y nada. Mami, ¿por qué dices de todos los vestidos los mismos, mami? Y llega a la casa y ya ni le entran en el closet. O sea, tremendo. Hermanos, grábate esto. Todos los excesos son malos. Y más cuando por estar comprando compulsivamente te lleva a perder la tranquilidad. ¿Cómo está esto? Sí, porque es peor que por querer tener las cosas te estés endeudando. Así que tenemos que tener cuidado. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Ejercer dominio propio. Y no olvidemos que todo lo que Dios nos ha dado, de todo, dice las Escrituras, vamos a dar cuenta. Porque somos administradores de todos sus bienes. Y como buen administrador, ¿qué debemos de hacer? Pues hacer lo que Él nos está enseñando a hacer. Ser bondadosos, dar para la obra. Y yo les aseguro que cuando nosotros seguimos el mandamiento de Dios, el Señor es fiel. ¿Y qué hace el Señor? Nos bendice, hermanos. ¿Qué necesitamos? Dominio. El Señor trata con todos, ¿eh? ¿Dónde más necesitamos dominio propio? En lo que comemos. Hay un dicho que dice, eres lo que comes. Bueno, significa que la alimentación es importante, no te vayas para otro lado. ¿Y cuánta falta nos hace a algunos de abstenernos de comer comida que no nutren nuestro organismo ni nuestro cuerpo? Cuando no nos alimentamos correctamente y nos excedemos, lo primerito que se empieza a manifestar es una enfermedad que se llama, que somos primer lugar casi, bueno, decían que somos primer lugar. No, hay otra. Obesidad. Fíjate, escucha lo que dice. Se dice que la obesidad se ha convertido en un problema de salud grave en México. Esto trae consecuencias. Las personas con obesidad, mira lo que dice, tienen un mayor riesgo de sufrir trastornos psiquiátricos, como ansiedad, depresión, baja autoestima, fobias, personalidades antisociales y estrés. Eso dice artículos. Así como también enfermedades crónicas degenerativas, como la muy buen conocida, la dijeron hace rato, diabetes mellitus. Cómo nos acaba esa enfermedad. Y dicen que es peor que cualquier otra. Enfermedades cardiovasculares. Se tapan las arterias y luego vienen de todo, ¿no? Presión arterial, entre otras. Cuando una persona vive con alguna de estas enfermedades, les pregunto, ¿creen que su calidad de vida es la misma? Empieza a tener limitaciones, empieza a padecer mucho sufrimiento, empieza a padecer muchos dolores, muchas cosas más. Pero Dios es tan bueno, hermanos, que nos ha dado de su sabiduría
para que aprendamos a cuidar el templo que le pertenece a Dios. Porque 1 Corintios 6:19 dice que somos templo del Espíritu Santo. Y lo que deberíamos hacer, ¿qué es? Cuidar el templo del Espíritu Santo. Pero a muchos, porque yo me estoy incluyendo, nos cuesta trabajo ejercer dominio propio. Y de repente hay muchas personas que ven por ahí un refresquito que sale burbujitas y que es coloradito ahí, y lo ven y no se resisten y están y caen, aún sabiendo que ese tipo de refresco tiene alto contenido de azúcares y de sustancias que están dañando nuestro organismo. Y como si fuera poco, o como si no fuera poco, vamos y saturamos todos nuestros organismos de muchas grasas y sales, con las famosas comidas rápidas. Comidas rápidas que, aparte de que dañan nuestro organismo, también saben que empieza a impactar directamente en otras áreas de nuestras vidas. ¿Cómo qué? No es lo mismo que una familia haga sus comidas balanceadas en su hogar con un costo considerable. No es lo mismo. No es lo mismo a que se gaste, ya sea en el desayuno, ya sea en el almuerzo, ya sea en la cena, comprando este tipo de comidas rápidas. Que lo que te va a producir, ¿qué va a hacer? Que te va a producir un gasto mayor económico. Aparte de que por la mala alimentación te van a venir enfermedades. Y si vienen enfermedades, ¿qué crees que va a pasar? Vas a gastar también ¿en qué? En medicamentos. Entonces quiere decir que esto empieza a repercutir en toda la economía de la familia. Y no solamente en la familia, sino que también te empieza a repercutir en tu trabajo, te empieza a repercutir en la iglesia. ¿En qué sentido? En el rendimiento de la persona, por la mala alimentación y aparte por la economía. Entonces, todo esto, hermanos, debemos de tomarlo en cuenta, porque al final Dios nos da sabiduría. ¿Y cómo lo podemos evitar? Teniendo dominio propio. El Señor nos bendice y quiere que todos tengamos larga vida. Eso quiere. Pero necesitamos ejercer el dominio propio. Al final, si tú ejerces dominio propio, si tú con sabiduría determinas bien qué comer, vas a tener más oportunidad de servirle al Señor. Y al final, quien va a ser exaltado, quien va a ser glorificado, va a ser el Señor. Y voy a uno último, hermanos. Por último, el apóstol Pablo, enseñándole al joven Timoteo, también habla sobre el dominio propio. Vamos a 1 de Timoteo 3:1. ¿Sí lo tienen, hermanos? ¿Sí lo tienen, hermanos? Dice la palabra fiel. Si alguno anhela obispado, ¿qué dice? Buena obra desea. Aunque ya sabemos que aquí está hablando sobre el obispado, el que anhela obispado, las siguientes características que empieza a leer aquí, que empieza a mencionar Pablo, deberían de ser parte de ¿quiénes? De todas aquellas personas que han creído en el Señor y que todos debemos de manifestar. Dice en el 2, pero es necesario que el obispo sea ¿qué? Irreprensible. O sea, quiere decir que no tenga acusación de nadie más, que no esté haciendo cosas inadecuadas. Marido ¿de qué? De una sola mujer, sobrio. Eso se traduce en templanza, se traduce en dominio propio. Prudente, o sea que es una persona sana de mente, porque permanece en comunión con el Señor, es prudente y no anda viendo cosas que no debe de ver. Debe de ser, también dice, decoroso. Quiere decir una persona que es ordenada en todo lo que hace, en todo lo que dice. Debe de ser hospedador, apto para enseñar. 3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Miren, hermanos, para que una persona sea así, irreprensible, ¿qué tiene que ejercer? Dominio propio, sin duda alguna, pero dominio propio en todo su ser por completo. Y lo único que lo va a poder hacer es a través del Espíritu Santo.
Una persona irreprensible que es creyente es porque está permaneciendo en el Señor. Esta persona continuamente lo que va a estar haciendo es que va a estar dando frutos. O sea, se ve, ¿qué fruto? Del amor, del perdón, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre, de la templanza. Quiere decir que una persona así, hermanos, ha aprendido a tener dominio propio en todas sus emociones, absolutamente en todas. Entonces, un creyente que es genuino, que es verdadero, que está lleno de Dios, lo único que le queda es negarse a sí mismo, a pesar de que recibe ofensas. Porque si saben que de repente recibimos ofensas. Cuando recibe ofensa, como tiene dominio propio esta persona, no va a pagar mal por mal, sino que va a hacer, sino que va a bendecir. Esta persona que tiene dominio propio sabe que cualquier palabra mal dicha que salga de su boca puede causar daño a las demás personas. Por eso prefiere tener dominio propio en su lengua y prefiere amar. ¿A cuánto daño hacen las personas que no tienen dominio propio en su lengua? Bastante, mi hermano, demasiado daño hacen, porque hasta hablan de más. ¿No te ha pasado de que de repente, no sé si a ti te ha pasado, a mí sí me ha pasado, que estás en una situación donde tienes que llegar a acuerdos con otra persona, estás ahí tratando, inclusive puede ser tanto en la iglesia como puede ser fuera, y de repente estás ahí con otra persona llegando a acuerdos, pero los ánimos se suben, empieza a subirse el enojo, se empieza uno a alterar y de repente sueltas cosas que después te arrepientes, porque sabes que después de que ya las dijiste, más allá de ayudarte, lo único que ocasionaste fue que no te beneficiara. Lo único que hiciste es que tus palabras te metieran en problema. ¿Y todo por qué, hermanos? Por no aprender a ejercer dominio propio en nuestro carácter y en lo que hablamos. ¿Se imaginan a los líderes de la iglesia? Un pastor, los pastores, que tienen múltiples asuntos con las ovejas, porque las ovejas vienen y platican. ¿Se imaginan si un pastor, si un líder no ejerciera el dominio propio? ¿Cómo estarían? Frustrados, amargados, resentidos, enojados, actuando con egoísmo a diestra y siniestra con todas las ovejas. Pero gracias a Dios que tenemos el Espíritu Santo, la verdad, hermano. Gracias a Dios que estamos escuchando que tú y yo tenemos que actuar bajo la influencia del dominio propio. Y no solo el dominio propio, sino bajo la influencia de todo el Espíritu, todos los frutos del Espíritu. Y quédate con esto, hermano. El fruto del Espíritu siempre va a conquistar, siempre va a someter a las obras de la carne. Todas estas virtudes que hemos venido estudiando, que son fruto del Espíritu Santo, van a llenar tu vida. Te van a otorgar todo lo necesario para que estés satisfechos. Todo, todo, todo. Por eso la palabra dice que en Cristo estamos completos. Porque precisamente fue Cristo, hermano, quien nos bautiza a cada uno de sus hijos por el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Y regreso, te pregunto, ¿cómo recibimos el Espíritu Santo que te ayuda a producir el fruto con todas sus virtudes? ¿Por guardar la ley o por creer en nuestro Señor Jesús? Exacto. Recibimos el Espíritu Santo no por guardar la ley, sino por creer en nuestro Señor Jesús. Y por eso damos frutos del Espíritu. Es por eso que el versículo que estamos estudiando termina diciendo, Gálatas 5:23, contra tales cosas, ¿qué dice? No hay ley. ¿Por qué dijo esto? Pablo, al hacer un comparativo entre las manifestaciones, que son muchas, de las obras de la carne y las manifestaciones del Espíritu, buscaba ir más allá.
Lo único que quería Pablo es hacerles ver que no hay nada mejor que manifestar el fruto del Espíritu. Por lo tanto, no necesitaban la ley, como tampoco ninguno de nosotros necesitamos la ley, puesto que las obras de la ley, o sea, todo el guardar la ley, no tiene ningún poder alguno para transformar al hombre interior. Las obras de la ley jamás va a transformar al hombre interior, mas el que vive por el Espíritu de Dios, por medio de la fe en Jesús, ese sí va a manifestar las obras de Dios y el carácter de Dios, hermanos. Amén, hermanos. Por eso Gálatas le dice y le continúa diciendo, Gálatas 5:24, todos, ¿quiénes? Los que pertenecen a quién. Pregunta, hermanos, ¿cuántos de los que están presentes han creído en el Señor? Ahora le perteneces. ¿Sí lo sabías? Pero como ya le perteneces, dice, han crucificado su naturaleza carnal. ¿Con qué? Con sus pasiones y sentimientos egoístas. Y cuando se habla de crucificar, es un sinónimo de muerte. Entonces te quiere decir que nuestras pasiones, nuestros sentimientos malos ya están muertos, ya no debe de existir en tu vida. Y continúa diciendo el 25, ya que el Espíritu nos da ¿qué? Vida. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Dejar. ¿Qué debes de hacer? Que el Espíritu Santo te guíe. Hermanos, permitamos que el Espíritu Santo nos guíe, que nos lleve a ejercer ese dominio propio que necesitamos, hermanos. Si nosotros somos creyentes verdaderos, si el fruto del Espíritu Santo está en nosotros, ¿sabes qué es lo que debe de pasar y se debe de mostrar? Que se debe de convertir el fruto del Espíritu Santo en tu actuar. Se debe de convertir en tu pensar. Debe de ser parte de tu vida, la cual sin duda alguna va a glorificar a Dios. Ese es el único propósito, que al tú dar frutos del Espíritu Santo, glorifiques a Dios. Amén, hermanos. Si le das un aplauso al Señor. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Sin duda alguna, vivir en el amor. La palabra dice que el amor permanece para siempre. Nosotros todos debemos de reflejar el gozo, la paz, la mansedumbre, todo, el dominio propio. Pero si por el contrario, hermanos, si por el contrario tuviste las manifestaciones de la carne, pero si por el contrario nuestra vida está reflejando manifestaciones de la carne y aún hay cosas en ti que solo tú sabes que no puedes controlar, cosas que el Señor ya te ha mostrado, porque el Señor todo lo sabe, si a pesar de ello el Señor ya te ha mostrado y no puedes dejarlo, algo no está bien. Diré. Y si algo no está bien, hermano, ¿qué debemos de hacer? Corregir. Cuando nuestros pecados son revelados a nuestras vidas a través de su palabra, ningún ser humano, menos ningún creyente, debe de obstinarse a continuar practicando el pecado, sino que debemos de proceder al arrepentimiento, hermanos. Aquellos que pecan por debilidad, pero no se arrepienten, pero se levantan de nuevo, pero se arrepienten, perdón, y se levantan de nuevo y dejan de pecar. ¿Saben qué hace el Señor? En su misericordia, el Señor va a otorgar siempre perdón. Pero si un creyente vive en pecado y continúa tratando de satisfacer sus deseos, no teniendo control ni dominio propio de lo que ya sabe que debe de hacer, dejar de hacer,
sino que sus apetitos siguen sin importarle, aunque escuchas una vez, otra vez, otra vez, y tus conductas siguen siendo la misma. Esto, hermanos, es un indicio de que no son sinceros con Dios. Y de continuar pecando, cada día sin que te des cuenta, te vas apartando de Dios. Por eso de repente ya no te agrada la palabra. Ya le buscas por todos lados. No, es que esto, no es que esto. Estás desechando al Señor. Ejerzamos dominio propio, hermanos, por el Espíritu que Dios nos dio. Porque Dios dice su palabra que no nos da un espíritu para ser cobardes, jamás, sino más bien para enfrentar el pecado, que eso es lo que nos lleva a la muerte. Más bien el Señor nos dio su espíritu de poder, o sea, de poder, de fuerza. Nos da el espíritu de amor, el espíritu de dominio propio, para que vivas en santidad delante de Él, hermano. Nunca olvides que tienes que manifestar todo el fruto del Espíritu en tu vida. Si te pones de pie, hermano. Yo no sé, hermanos, no lo sé. Si todos los que están presentes o tal vez alguno que escuche la enseñanza a través de las redes, yo no lo sé, hermanos. No sé si han recibido el don del Espíritu Santo. No lo sé. ¿Se acuerdan cómo estaban hablando del Señor en lo que vimos en Hechos? Y dice que de repente el Espíritu Santo descendió. Lo que sí sé, lo que sí entiendo, lo que sí he leído, es que si tú, cualquiera que escucha, desea el Espíritu Santo en su vida y ha creído en el sacrificio de Jesucristo, puedes pedirle al Padre Celestial que te dé su Espíritu. Lucas 11:13 lo dice. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben cómo darle cosas buenas a sus hijos, imagínense cuánto más dispuesto estará su Padre Celestial a darles, ¿qué, hermanos? El Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Dios sí desea que su pueblo confíe en Él. Dios sí quiere que su pueblo dé frutos del Espíritu Santo. Dios sí quiere que muestren el carácter de Cristo en sus vidas. Sí lo quiere, pero sí es necesario que su pueblo lo pida. Sí es necesario que descienda. ¿Cómo podemos dar fruto si no tenemos al Espíritu Santo? Cierra tus ojos, hermano. Si tú quieres levantar tu mano, levántala. Y si tú quieres que el Espíritu Santo esté contigo, pídeselo al Señor. Padre bueno, Señor Dios, así tan sencillo y tan simple, Padre, como cuando Pedro hablaba a aquellos extranjeros de ti. Padre, aquí está tu pueblo ha creído en ti, Señor. Ha aprendido, Señor, que necesitan manifestar aquellas virtudes que solo provienen de tu Espíritu, Señor. Padre, es un regalo tuyo lo que tú nos das, Señor. Aquí está tu pueblo que quiere hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad, Padre. Solo tú sabes, Señor, lo que cada uno tiene dentro de sí. Solo tú sabes si ya les has hablado, si ya les has dicho lo que deben de dejar. Solo tú sabes en este momento si alguno te está pidiendo el Espíritu Santo. Solo tú sabes si están arrepentidos por pecar continuamente en sus pensamientos, muy dentro de su interior, donde nadie los ve, donde solo tú sí lo puedes ver, Señor. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que perdones, que nos perdones, Señor, si te hemos fallado, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu sacrificio perfecto en esa cruz, porque cuando tú llegaste, Señor, ya la ley desapareció, Padre. Ahora en ti estamos completos, Señor.
Tú eres lo más grande que puede existir porque tú eres Dios, Jesús. Por eso, creyendo en tu palabra, Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú envíes tu Santo Espíritu, Señor, para que caminemos de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tus propósitos, para que tú seas exaltado, honrado, glorificado en nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Más allá del vivo rojo, funde toda mi existencia, quita toda la apariencia, observa mis ilusiones, pesa todas las acciones, todo lo que sobra y juzga también mis obras. Solo tú puedes ver cada intención, más profundo que mi acción, que exprese a ti toda mi pasión en adoración. Toma poder, Señor, de cada rincón, alma, fuerzas, corazón. Gobierna en mí, que tu reino aquí lo consuma todo en mí. El fuego de tus ojos, más allá del vivo rojo, funde toda mi existencia, quita toda la apariencia, observa mis ilusiones, pesa todas las acciones, quita todo lo que sobra y juzga también mis obras. Solo tú puedes ver cada intención, más profundo que mi acción, que exprese a ti toda mi pasión en adoración. Toma poder, Señor, de cada rincón, alma, fuerzas, corazón. Gobierna en mí, que tu reino aquí lo consuma todo en mí.
de toda mi existencia. Quita toda la apariencia. Observa mis ilusiones. Pesa todas las acciones. Quita todo lo que sobra y juzga también mis obras.